de esta importantísima plataforma digital, como siempre con un tema interesante. Y hoy tenemos un invitado que muchos de ustedes conocen y los que no le conocen, pues hoy lo va a conocer a través de las preguntas que vamos a formularle a nuestro invitado, que es el licenciado Amel Richardson Ferrán. ¿Le suena ese nombre? Bueno, yo creo que sí, a muchos sí y quizás a otros no. Amel Richardson, pues es un consultor y estratega político, licenciado en Gobierno y Dirección Municipal por el Instituto de Administración y Derecho de Moscú, Rusia. Especialista en comunicación institucional, especificaciones internacionales por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú, Rusia. Un máster Innovación y Ciudades Inteligentes por la Universidad de Cádiz en Madrid, España. Presidente de la Asociación Dominicana de Consultores Políticos, ADOCOPOL. Fundador y socio director del Congreso Internacional de Marketing Político Punta Cana, República Dominicana. Y recientemente consultor gerente de campaña de Luis Donaldo Colosio Riojas, de la mano de la consultora MKF, y el mejor consultor de todo México, Marco Cifuentes. Ese es nuestro invitado de esta plataforma, de nuestro canal de YouTube, Maciel Peña. Amel, sea bienvenido. Muchísimas gracias, Maciel. Para mí siempre un gran honor estar contigo, compartir escenarios, sea cual sea, que ya son muchos. Yo soy de los que digo que las personas que más se deben valorar en los procesos de la vida son aquellos que creen en ti y no solo te lo dicen, sino que te acompañan y se atreven a lanzarse a esos proyectos y a esos caminos. Y definitivamente tú eres parte de esas personas que desde el 2017, 2018 se atrevió y dijo, ¿para dónde que vamos? Ay, Yo ay, me voy ay. contigo, vámonos. Y apostaste a lo que ya hoy es una realidad, y agradezco este espacio que me permites para que hablemos y conversemos con todo tu público de las grandes cosas que hemos venido desarrollando, cómo nos hemos venido desarrollando, valga la redundancia, en el sentido de que ya hoy por hoy la consultoría política es una realidad y que desde Higüey para el mundo hay un consultor llamado Amel Richardson que se preparó, se atrevió, corrió y los resultados están ahí, lo estamos logrando. Es el objetivo de que todas las personas que nos siguen puedan tener la versión del propio Amel, que la gente se propone metas en la vida que son alcanzables. No hay nada en este mundo que usted entienda que puede lograr que no lo logre. Y yo quiero, para esa gente que no conocen a Amel, que nos cuente de una manera breve tu historia, porque la gente diría, bueno, pero para tener esa posición, sabemos que estudió en Rusia, que ha hecho tantas cosas, pero es bueno conocer un poquito más a Mel Richardson. Vamos a hacerlo de una manera reducida para que la gente pueda conectar e irse contigo a través, ¿verdad?, de la historia que nos cuente, y que sepan este jovencito, señores, porque también participó en las pasadas elecciones como candidato alcalde de la provincia de la Altagracia, que quizá ese dato muchos de ustedes no lo conocían. Pero vamos a conocer un poquitito de él. Él va a hacer una narración breve. Bueno, Amel Richardson nace aquí en Higüey, Higüey, República Dominicana, provincia de la Altagracia, por allá por el 85. Tengo 35 años. Mis padres son de acá de Higüey y soy de la familia más conocidas de Higüey en el sentido de por parte de mi mamá, la familia Ferrán Sánchez, todo lo que tiene que ver con Amable Ferrán, mi abuelo, y Altagracita Sánchez, y la familia Montilla, los Caraballo, los Valdés y esa gente que en sentido general eran uno. Y me desarrollo en gran parte acá en Higüey y en San Pedro de Macorís,
que viví parte de mi niñez y ya terminé mi adolescencia nuevamente acá en Higüey, donde nos desarrollamos. Fui tecnólogo, terminé por allá por el año 2018, lo que es tecnólogo en multimedia, y duré 2 años certificado de Adobe, o sea que tengo conocimiento amplio de estos mundos, y los compañeros Miki de la Cruz, Denis Omar, Merlin Pastor, DJ, siempre hemos estado ahí. Como yo me retiré un poquito, ya luego que en el 2010 me fui a Rusia a estudiar. Destacar que estos medios de comunicación hemos estado siempre con las personas que ya mencioné, y que el primer canal de televisión que hubo en San Rafael de Yuma, Yuma TV, Canal 10, propiedad de mi papá y Cecilio Reyes y René Berroa, fui yo el primer director técnico de ese canal por allá por el 2003, y ya nos desarrollamos en esta parte tecnológica y de media digital. Nos fuimos a Rusia a estudiar gobierno y dirección municipal en el 2010, y ya para el año 2016, 2017 hicimos maestría en comunicación internacional, mención política, y una maestría también en España en ciudades inteligentes e innovación en ciudades inteligentes. Y ya en el 2017 es que decidimos entrar directamente a todo esto de la consultoría, cuando vamos a Miami, a la Cumbre Internacional de Marketing Político. Luego, en el 2018, junto a ti y a Elizabeth Rijo, nos dirigimos a México. Estuvimos en Pachuca y en Ciudad de México, y ya ahí se hicieron como los amarres de lugar pertinentes para lo que ya más luego fue el Congreso Internacional de Marketing Político, y el hecho de que hemos estado ya en 5 países como consultor estratega político, tanto en Colombia como Costa Rica. Estuvimos también en México, Perú, Estados Unidos, y ahora volvimos a México, sin contar, claro, nuestra patria, República Dominicana, que hemos estado involucrados en varios proyectos. Esto es así rápidamente lo que hemos nosotros desarrollado hasta el día de hoy, como persona, como profesional, como político, como consultor, y nos sentimos realmente agradecidos de Dios por esa oportunidad de que quizás a temprana edad nos hemos esforzado lo suficiente y nos hemos hecho acompañar de las personas adecuadas para poder seguir desarrollándonos y creciendo cada vez más en la vida. Abel, tú sabes que es un poco difícil, dominicano, hacer ese engranaje tan fuerte que ha obtenido en tu vida. El primer trabajo que desarrollaste, porque es importante que la gente sepa que muchas veces la teoría y la práctica son 2 cosas muy diferentes. Entonces, la primera oportunidad que se te brinda para poder entrar, armar el muñeco, como se dice popularmente, para poder lograr el éxito en un aspecto político. Bueno, si nos remontamos al primer punto, yo digo que sería allá por el año 2001, 2002, cuando mi papá Cecilio Reyes era el director de Reformismo en el Nuevo Milenio, un programa de radio y televisión que apoyaba en ese entonces la primera aspiración a la alcaldía de Karen Magdalena Aristi, Karina, y yo era el director técnico de todo lo que se hacía en ese programa. Yo era quien grababa, quien editaba los videos, cuando se editaba en Betacam y en VHS, que no es como ahora que lo entramos todo en una computadora fácil, y me tocaba hacer todas esas ediciones de esas caravanas, de esos recorridos, de esos mano a mano, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en ese momento Karina estaba incluso embarazada y joven, y era un poco tedioso el trabajo, pero teníamos que sacarlo. Ya luego pasó todo el tiempo que pasó, nos fuimos a Rusia, y cuando retornamos acá, quien me da la oportunidad ya de entrar al mundo de la organización política es Francisco Javier García, quien me hace director operativo regional del proyecto de la juventud, de su proyecto presidencial. Ya luego vamos creciendo y nos vamos a Estados Unidos, y con Jaime Narváez nos conocemos en el año 2017, luego en el 2018 hacemos acuerdos para el tema del Congreso de Marketing Político, y en ese mismo año 2018 conozco yo a Marcos Cifuentes, quien apostó, creyó, vino, participó también del Congreso de Marketing Político que hicimos ese año acá en Punta Cana, y a partir de ahí Marcos Cifuentes ha confiado en nuestro trabajo y nos ha dado ese voto de confianza de participar con él en varios procesos
de la consultoría y de la capacitación, nos hemos visto ya en más de 14 países. Destacar que en el año 2018, solo en ese año, nosotros visitamos 14 países diferentes llevando este tema de la consultoría, las ciudades inteligentes como oferta electoral en ese momento, y eso nos ayudó también a abrirnos grandes espacios, pero definitivamente hay que agradecer a tanta gente que si los mencionara a todos no pudiera ser objetivo, pero sí agradecer en esta última etapa también ya en la parte de la consultoría política, Marcos y Fuentes y MKF, quienes nos han abierto las puertas de darnos dirección para programas y proyectos para dirigirlos dentro de lo que es la consultoría política. MKF es una firma consultora, para que la gente sepa de lo que está hablando. Así Es la que se encarga de preparar a un político para que pueda ganar las elecciones. Así es, MKF, Mercamorfosis. Nosotros tenemos conocimiento del metamorfosis, que es la transformación, pero Mercamorfosis viene siendo el cambio o la transformación del marketing, de la mercadotecnia. Y es una idea de Marcos y Fuentes, quien es también fundador de lo que fueron los Mexi Cartoons, los Mexicartoons, que fue una serie animada del año 2018 que tuvo una gran pegada en todo México en medio de unas elecciones presidenciales, unos cómics en 3D que fueron fenomenales, algo nunca visto en la política mundial. ¿Sabe que la gente ahora sabe que se ha cambiado la temática de hacer política? Y precisamente eso es lo que hace un consultor, trazar la pauta para que usted pueda ganar terreno y ganar las elecciones, ya sean municipales, congresuales o presidenciales. Queremos saber en qué sitio se va a ubicar Amel Richardson. ¿Será un asesor, consultor político o entrará al terreno otra vez para aspirar a alguna posición dentro del marco político? En lo inmediato lo que tenemos en planes, en agenda, es seguir trabajando el tema de la profesionalización de la política, de la consultoría política, seguir aportando desde esta rama. Por ejemplo, en los próximos días nos dirigimos ya hacia Haití, donde tenemos trabajo. Luego también seguiremos en Costa Rica, que también hay trabajo. Y ya próximamente queda de que se defina en esta semana o la próxima el tema ya de Nicaragua, que independientemente de que tiene ciertas dificultades ese proceso electoral, ese proceso político, son 3 naciones en las cuales ya tenemos proyectado ir a trabajar en miras de las elecciones de Haití para septiembre de este año, Nicaragua noviembre de este año y Costa Rica en febrero del año próximo. Eso es lo inmediato. Ya si Amel estará desde una posición de aspirante o no, eso tendríamos que dejarlo al tiempo, no podemos descartarlo porque somos ciudadanos de esta vida y vamos caminando en ella. Nuestra intención sí siempre será que la política que se haga sea profesional y ya sea desde la consultoría o desde algún día que nos toque ser candidatos, si así la vida y la gente lo requiere, también lo daremos como lo mejor, haremos lo mejor que sea para eso. Amel, entonces yo tengo entendido y quiero que me aclare, usted está contratado por esta firma para continuar en los procesos políticos en Haití, Costa Rica, Nicaragua, y cuando viene a ver no se sabe a dónde llegará. Claro que sí, sabe que los contratos son prácticamente secretos, pero hace 5 meses, 3 meses y medio, yo firmé un contrato de 2 años y medio con MKF, Metamorfosis y Marcos y Fuentes, lo que me asegura trabajo, por así decirlo, en materia de consultoría política, por lo menos por los próximos 2 años seguro. Y eso habla bien de que definitivamente nosotros sí sabemos lo que hay que hacer y hemos aprendido aún mucho más del mejor consultor político que tiene Latinoamérica en este momento, porque tiene más de 54 campañas ganadas en menos de 5 o 6 años, y eso dice mucho de un consultor que en un proceso de cambio como el que estamos viviendo ha podido sacar campañas y ganar procesos electorales como Marcos y Fuentes en diferentes partidos. ¿Sabe que hay cositas que no podemos dejar de preguntar y que la gente que está ahí
dándole seguimiento a la entrevista, dirá, bueno, si Amel tiene un contrato que irá pues como consultor político, es porque tiene la capacidad, tiene el rendimiento que se necesita y saca el trabajo, como se dice popularmente. ¿Es bien pagado este trabajo de consultor político bajo esta firma? Bueno, definitivamente el trabajo es trabajo y la misma Biblia dice que cada quien cobre por su trabajo y que el hombre se mantendrá con el sudor de su frente. Y sí, definitivamente, aquí en República Dominicana todavía la consultoría política no ha llegado quizás a esos niveles de que sea bien vista, bien pagada, etcétera, porque acá todavía estamos en ese proceso de readecuación, pero dentro de de lo normal, de lo que puede decirse si es bien o no pagada, yo creo que es suficiente para el trabajo que hacemos. Pero existe en la República Dominicana esa consultoría política que proyecta un candidato al punto de llevarlo a lograr el objetivo. Claro, aquí, bueno, ha estado COPOL, la Asociación Dominicana de Consultores Políticos, la cual me honro en presidir y en la cual tenemos hombres y mujeres de mucha valía, de mucha capacidad, y también están estas firmas extranjeras, como el caso de MKF y Marcos y Fuentes, que tienen su sucursal, por así decirlo, acá en República Dominicana a través de Adocopol y de un servidor, Amel Richardson, que lo que hemos visto por décadas es que la política debe ir transformándose. Debe ir transformándose y si bien es cierto, aquí tenemos costumbre de hacer una política como populista, barrial, rudimentaria, no es menos cierto que ya Pero es eso no hora. llega, eso no impacta. Eso, Eso se desgastó, llegó a su punto ya eso final. llegó a su punto. Si te fijas, el mejor ejemplo que tenemos es el 2020. Acá la campaña electoral se basó en marchas y mítines que se hicieron única y exclusivamente en la Plaza de la Bandera. Eso definió la elección nacional, eso definió quién gobernaría y quién no. Y fue una campaña meramente desde la Plaza de la Bandera, transmitida a través de las redes sociales y generando hashtag, generando tendencias y demás. Y precisamente por eso se hace necesario que ya los políticos dominicanos comiencen a ver a los consultores políticos como esa persona, no solo para cuando tienen un problema, porque aquí se tiene por costumbre que cuando la campaña entra en un riesgo, en un problema, ahí sí llaman un asesor Para que le ayude a para que salvar. venga a sacar la campaña del problema. Pero no, yo creo que la gente, los políticos deben entender, no solo los políticos, los gobernantes, Maciel, los gobernantes deben entender que los consultores políticos no solo son las personas que vienen a resolver los problemas de la campaña. Si usted contrata a un consultor político para una elección, para un proceso electoral, a tiempo, dígase, antes de iniciar el proceso de campaña, usted le está dando la oportunidad a ese consultor político de evaluar el contexto de manera amplia y poder ejecutar estrategias y acciones adecuadas, más adecuadas según la necesidad del contexto político, de la candidatura, del partido y de las aspiraciones en sentido general de todo su conglomerado. Ahora bien, si usted solo lo contrata para que venga a resolver el problema, lo está trayendo quizás sin la mayor información posible, porque el consultor político que es bueno y que hace bien su trabajo y que saque el trabajo, como me acabas de decir hace un momento, es aquel que se encarga de mantenerse informado, leyendo. El consultor político debe estar leyendo, manteniéndose al tanto de las noticias, de todo absolutamente lo que se mueve a nivel local, nacional e internacional, pero sobre todo con mayor énfasis en su campaña que está llevando a cabo, porque esa es la que le compete. Tiene que estar mirando qué hacen los contrarios, qué no hacen, qué hicieron, qué dejaron de hacer, qué tengo yo que hacer, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y es precisamente lo que se logra en una buena estrategia, en una buena narrativa, en una campaña, cuando tú tienes el tiempo suficiente para hacer los trabajos que debe llevar a cabo. Pero aquí lamentablemente todavía los políticos no han entendido eso y los gobernantes no lo han querido entender,
que un consultor político también te puede aportar bastante en la manera de tú gobernar, de comunicar desde la institución que gobiernas, de cómo llevar a cabo proyectos adecuados según lo necesario, porque a veces tú puedes tener 10 o 15 proyectos en agenda, como alcalde, como senador, como diputado, como presidente. Sin embargo, tú comienzas la ejecutoria de esos proyectos de acuerdo a lo que tú entiendes o como tú quieres proyectarte. Sin embargo, esa no es la necesidad de la gente. Entonces, para eso estamos los consultores, para evaluar el contexto, para ver cómo está la cosa en el entorno, ver cuáles son las prioridades que tiene la gente y ayudar a que ese político, a que ese gobernante ejecute su plan de gobierno de la mejor manera. Ojalá y sea un candidato que tú como consultor político vienes desde la campaña, desde la precampaña interna de su partido, que generas una narrativa y una estrategia. Luego llegas a la campaña, donde viene la proyección, y luego viene la gobernanza, donde ya viene esa consolidación de la estrategia y de la narrativa en campaña. Yo quisiera saber, como estamos hablando de este tema tan importante, tenemos un presidente donde estamos ubicados, es en el este, en la Altagracia, tenemos un alcalde, tenemos senadores, tenemos diputados. Vamos a hacer en forma de algo que la gente entendería y diría, bueno, ¿lo necesitan o no necesitan? Por ejemplo, la alcaldía o el alcalde o el senador o los diputados necesitan en esta fase de su vida una persona que haga ese análisis que usted ha mencionado para que pueda dirigir su forma de proceder en el tiempo que ha sido elegido. La provincia de Altagracia en sentido general actualmente está ávida de consultores que colaboren y ayuden a dirigir un poco este barco, porque hay muchos temas que si bien es cierto no se está manejando de forma adecuada, es también que se está viendo, quizás las instituciones en sentido general se están viendo con falta de control al momento de ejecutar ciertas cosas y por eso la comunicación no está siendo la más adecuada. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía con los regidores, que hay un dime y direte y unas cosas ahí ¿Qué aconseja Mel fuera de Richardson? control. Eso es falta de comunicación interna, primeramente. Es un tema de comunicación interna en la institución y también controles de régimen, por decirlo así, disciplinario a lo interno de la institución, de cómo manejar los procesos de comunicación hacia adentro y hacia afuera de la institución. Porque si bien es cierto, la alcaldía y el consejo de regidores son dos instituciones dentro de un edificio llamado ayuntamiento, no es menos cierto que ambos son electos por la misma boleta, independientemente, porque los que eligieron al alcalde eligieron también los regidores o los concejales, que algunos sean de otro partido, otro de otro, etcétera, pero no es menos cierto que al final es una misma institución la cual debe prevalecer, que es la unidad y de criterios y el trabajo en pro y beneficio de la ciudadanía. Pero para eso, como te digo, hay que verlo desde ambas partes, porque si bien es cierto, así también tenemos temas en lo legislativo, con algunos que sí suben, que sí bajan, que sí dicen, que sí hacen, pero aquí hemos seguido mucho el término del populismo, de hacer las cosas para sonar más que para resolver, y eso puede cambiar. ¿Y qué se aconseja? Eso puede cambiar. Bueno, yo en lo particular le aconsejaría que nos contacten, que contacten a Marcos y Fuente, a Docopol, y que miremos en qué podemos aportar y en qué podemos colaborar y lleguemos a algún acuerdo para que las cosas puedan fluir de mejor manera. Y es lo que te decía. Y en cuanto a lo presidencial, Amel. En lo presidencial, fíjate, ahí tenemos a un consultor amigo, conocido, que creo que lamentablemente se le ha ido un poco de las manos el tema, con todo el respeto que él me merece, que es el amigo colombiano Mauricio de Bengochea, que venía desde la campaña con el presidente Luis Abinader. Y si bien es cierto, hicieron una excelente campaña,
y llegaron a la presidencia, no es menos cierto que el tema de comunicación también se ha ido un poco se le ha ido un poco de las manos, y es lo mismo, o sea, cuando no hay una adecuada comunicación, tanto a lo interno de la institución, en este caso del gobierno central, a lo externo se pueden generar muchas diatribas, muchos dimes y diretes y muchos temas inconclusos. Y lamentablemente es un tema que creo que salvación, todavía tiene salvación y se puede encauzar por un mejor camino. Solo hay que esperar a que le atinen de forma adecuada a solucionar ese tema. Porque aquí en República Dominicana lo que estamos viviendo actualmente es un tema de falta de comunicación, tanto a lo interno de las instituciones como lo que sale. Y es por eso que tenemos tanto desnivel, tanto en el tema, por ejemplo, de la canasta básica, que si los precios suben, que si bajan, que si el pan subió, que si no, que es mentira, pero mientras tanto el gobierno no dice nada y los colmaderos sí lo suben y las panaderías sí lo suben. Luego dice la asociación de panaderos que no, Qué desastre. que ellos no lo subieron, pero es precisamente porque hay un descontrol en la comunicación y es por eso que se genera esta ambivalencia social en temas tan fundamentales como es la canasta básica y la salud, sobre todo con este tema de la vacunación, que si no le ponen cierto control puede salirse de control. Yo quisiera saber si Amel Richardson tiene programado, pues, de estos conocimientos que ha obtenido durante tantos años, porque la gente piensa, wow, se sacó el premio Amel Richardson, ya es consultor político, con esta firma consultora que es reconocida, una de las más famosas mundialmente, y que pudo lograr estar trabajando en la campaña municipal de Monterrey, en México, donde ustedes salieron, puede decir, gananciosos de esta experiencia, que quiero que la comente. Pero antes de irnos a la experiencia que viviste, quisiera saber si tienes programado realizar algunos cursos, talleres para formar personas que estén interesadas en ser personas consultoras y que también puedan hacer el marketing político. Claro que sí, como decías al inicio, somos el presidente, director del Congreso Internacional de Marketing Político, que ha tenido dos presentaciones, año 2018 y 2019, y como era de esperarse, el 2020, por el tema de la pandemia, no pudo ser posible, y ya este 2021 va bien avanzado. Pero eso no quita que nosotros tengamos en agenda un gran evento que si bien es cierto, todavía no creo que sea para este año, no creo que sea para este año, porque queremos hacerlo con la calidad que siempre lo hemos hecho, en el Convention Center del Hotel Barceló, con más de 500 personas en nuestras dos presentaciones. Nos han recomendado que lo hagamos virtual, que lo hagamos en línea, como en los nuevos tiempos, pero entendemos que el nivel del evento requiere que si lo vamos a hacer en línea, lo hagamos híbrido, o sea, personas que puedan ir al presencial y que podamos retransmitir. Y para esto todavía creo que no están dadas las condiciones en República Dominicana y es un evento propiamente de la provincia de la Altagracia, en Punta Cana, Congreso Internacional de Marketing Político Punta Cana, República Dominicana. Y creo que todavía no están dadas las condiciones, pero sí estamos abiertos a cualquier institución, cualquier asociación, cualquier gremio, cualquier grupo de personas que quiera invitarnos a compartir nuestras experiencias en el tema, que somos especialistas en temas digitales con amplios conocimientos, ya el tema de la estrategia, el tema de elaboración y gerencia de proyectos y políticas públicas, comunicación. Pueden invitarnos y si creen que podemos servirle de canal para invitar a algún media trainer, a un estratega de la categoría de Marcos y Fuentes para que nos hable de su experiencia, un director operativo y gerente de campaña como Manuel Ovalle, que conoce al dedillo lo que son
las diferentes ramas de la administración de una campaña en sentido general, de cómo manejar cada proceso, también, y un sinnúmero de hombres y mujeres que trabajaron con nosotros y que han venido trabajando los últimos 5 años con nosotros, y creo que vale la pena, que si están interesados, podemos servirle de canal, ¿por qué no? Ahora, pero el evento como tal, que es lo que nos representa en República Dominicana, lo que es el Congreso Internacional de Marketing Político, cuando tengamos la fecha de ese gran evento, de cómo volvemos, será anunciado y claro que viene, pero estamos abiertos a cualquier invitación, a cualquier solicitud para compartir nuestro conocimiento. Pues para finalizar, tu experiencia en México con este último trabajo que realizaste y alguna anécdota de una situación difícil que tuviste que enfrentar en Monterrey, México. Bueno, en este proceso pasado, yo llegué en enero a México, salí de acá, recuerdo que un domingo a las 9 de la noche me llama Marcos Cifuentes, me dice, querido amigo, ¿cómo estás? Digo, bien, bien, cuéntame. Me dice, mira, te estoy llamando porque te necesito aquí. Digo, ah, sí, dime cuándo. Para ayer, me dice. Digo, ah, pero si es para ayer, dame por lo menos 2 o 3 días. Espérame allá, nos juntamos el miércoles allá. Me dice, ok, y cerró la llamada. O sea, fue a ese nivel. No fue que hablamos gran cosa, no. Te necesito aquí, ok, nos vemos el miércoles. El miércoles llegué a las 10 de la noche a Ciudad de México. Su chofer fue por mí, amanecí en su casa de Ciudad de México y como a la 1 de la mañana me despierta la secretaria y me dice, Amel, te estoy mandando a tu WhatsApp un vuelo para Monterrey mañana a las 7 de la mañana. Tienes que estar a las 5 en el aeropuerto. Yo acabando de llegar, cansado. Y así mismo me voy entonces a la ciudad de Monterrey, me encuentro con Marco allá, compartimos, participamos de la reunión plenaria, que es la reunión de organización de la campaña, donde se le hace el FODA a los contrarios, se le hace el FODA al candidato, se conoce el equipo de campaña y se interactúa y se traza lo que sería la estrategia, la narrativa, para entonces armar lo que llamamos nosotros la carta de ruta o la carta de navegación. Y es ahí luego que estoy ahí, salgo con Marco a visitar otras cuentas, otras campañas y mirando a ver en qué campaña podía Amel quedarse de acuerdo a lo que pudiera aportar, a sus conocimientos, dónde encajaba mejor. Y me quedo un tiempo en Cuautitlán Izcalli, que es una ciudad del Estado de México, con la campaña de Carla Fiesco. Ahí estuve yo con Ignacio de Moya y Fernanda Guerrero, mis compañeros que quiero un paquetón. Ignacio de Moya estuvo aquí en el último congreso que tuvimos del español. Y ahí compartimos y duré un tiempecito ahí hasta que de repente me dicen que me necesitan en la campaña de Luis Donaldo Colosio en Monterrey. Ay, que me regreso a Monterrey. Yo me voy a Monterrey ahí a acompañar a Manuel Ovalle y fue una experiencia increíble porque tuve que, aparte de lo que ya conocía en la plenaria que tuvimos, fue interesante porque Luis Donaldo Colosio Riojas es hijo, nada más y nada menos, que de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuese candidato presidencial de México en el 1994 por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI de México, y fue asesinado un 23 de marzo de 1994 mientras estaba en Lomas Taurinas en un mitin político. Fue asesinado y en ese momento Luis Donaldo Colosio tenía 8 años. Un año más tarde muere su madre de cáncer de páncreas y prácticamente quedó viudo. Huérfano. Viuda la mamá y él huérfano. Y lamentablemente fue crecer como con ese peso. Sin embargo, tener la oportunidad de conocer un joven de las cualidades de Luis Donaldo Colosio, uno dice definitivamente que Dios da grandes batallas a sus mejores soldados, porque es un joven amable, cariñoso, sin miedo a la vida, sin miedo al éxito. Y luego de tú conocer el contexto de todos los que vivió y saber que él está compitiendo justamente contra el partido por el cual su papá fue
candidato. O sea, él era el contrario, el opositor al partido por el cual su papá fue candidato y por el que dicen que de alguna manera perdió la vida su papá. Y saber que en ese proceso tuvimos la oportunidad de tener que convivir con ese tema del mito, como le decía yo, porque México entiende que de alguna manera se la deben a Luis Donaldo Colosio Jr., porque su papá no llegó. Y se tiene como paradigma de que si su papá llegaba, iba a ser un antes y un después de la política mexicana. Porque su discurso de que México necesita, de que México tiene hambre y sed de justicia, que México quiere ser nuevo, quiere renovarse, que quiere volver a la reconciliación con sus raíces y dejar de ser títere, etcétera. Y ver que la vida le da la oportunidad a su hijo de ser candidato a alcalde por la ciudad más importante en materia económica e industrial de todo México, fue una gran travesía. Y una de las anécdotas que tanto hay que resaltar en este punto es que llegó un momento en la campaña de que estábamos haciendo encuestas y las encuestas telefónicas nos daban con puntuaciones arriba. Sin embargo, las encuestas casa por casa nos daban abajo. Entonces decíamos nosotros, y decíamos, no, pero espérate. Y nos íbamos al mismo sector, la misma calle, evaluábamos esa misma calle, 300 casas, por teléfono salíamos arriba. Las mismas 300 casas, casa por casa, y salíamos abajo. ¿Cuál era el factor? Entonces nosotros, pero ¿y qué es lo que está pasando? Entonces eso obligó a que yo me quitara la casaca, el saco de consultor. Yo estaba como gerente de la oficina de estrategia de MKF y me fui a los barrios, a esos barrios donde estábamos haciendo los estudios. Yo me fui personalmente, me presenté ahí y comenzaba a hablar con la señora que hacía los taquitos, con el señor taxista, con el mecánico. Y yo iba caminando y me detenía y le preguntaba y le consultaba, mire, ¿y cómo está la política aquí? Con medio acento, medio norteño, para no, como la mascarilla me protegía un poco, no se veía que yo era extranjero. Y yo trataba de que el acento me saliera un poco más o menos ahí. Y fui evaluando, y yo decía, pero estamos muy bien posicionados. Pero ¿por qué la gente en teléfono responde, pero en físico personalmente no? Y fue una señora, justamente una señora que vendía tamales, que me dijo, no, aquí hay un problema porque es que han venido la gente del partido X. El partido de gobierno municipal estaba dando unas tarjetas, unas famosas tarjetas rosadas, la tarjeta Regiomontana, que era de ayuda social con 1,500 pesos mensuales, y le estaban amenazando que si votaban por otro candidato le iban a quitar la tarjeta. Entonces ellos en teléfono respondían lo que sí era real, pero cuando venían cara a cara como que no se atrevían, como que no tenían el valor. Entonces ahí fue que nació el tema de que era porque estaban siendo amenazados, que si decían que votaban por otro le iban a quitar la ayuda, y precisamente a las mujeres que más lo necesitaban. Y es ahí una de las experiencias que me tocó vivirla en el campo y como hacer ese trabajo de investigación, porque el consultor llega un momento que tiene que meterse en el personaje del contexto donde está llevando a cabo la campaña para poder hacer ejecutorias estratégicas de forma adecuada, puntuales, precisas. Y fue justo una de esas experiencias que tanto voy a recordar porque me tocó vivirlo. Tú que estuviste allá, sabe cómo son los barrios de Monterrey. Y a mí me tocó nada más y nada menos que en la INDEP. Ese lugar donde todo el mundo decía que no quería entrar, que ahí nadie entraba, etcétera. A mí me tocó arriesgarme y entrar a la Independencia, hacer ese trabajo, y fue una experiencia realmente interesante, tenebrosa,
temerosa, peligrosa por demás, pero gracias a Dios descubrimos el punto y ya luego ese tema incluso trascendió a nivel nacional en México, donde el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto y creo que fue lo que llevó al traste a que los que gobernaban Monterrey y Nuevo León hoy por hoy hayan perdido la elección y que nosotros ganáramos. Bueno, yo sé que hay muchas cosas por decir, pero el tiempo de nosotros, ¿verdad?, es limitado. Te agradezco de todo corazón por darnos la oportunidad de participar como observadores internacionales de esas importantísimas elecciones municipales, donde también aprendimos muchísimo. Y de verdad que te agradecemos la invitación, no solamente a mí, sino a un equipo completo de la Altagracia, y que yo sé que fue una experiencia de mucha tensión, ciertamente, porque había algunos sectores peligrosos, donde el ambiente se veía un poco tenso, pero eso es parte, ¿verdad?, de lo que se vive en el mundo de la política o de plena elecciones, como se dice popularmente. Gracias, Mel, por compartir con nosotros. Qué bueno que esta experiencia también tiene pautado compartirlo con todo aquel que quiera hacerlo. La gente, para comunicarse con Amel Richardson, ¿cómo puede hacerlo? Lo pueden hacer a través de nuestra página aroficial.com o a través de adocopol.com o escribirnos a los correos info@adocopol.com y también puede contactarnos en todas las redes sociales como Amel Richardson y ahí podrá tener contacto directo con nosotros para lo que usted entienda. Recuerde que un consultor político no es solo aquel que le puede guiar su campaña electoral y hacerla ganar, sino también aquel que puede hacer todo un proceso junto a usted, desde lo que es la conquista, porque para usted enamorar a alguien tiene que conquistarla primero, luego tiene que hacerle propuestas y luego ya pedirle el voto, que es el matrimonio. Y las campañas políticas son igual. Y ya luego que usted logró casarse con esa chica que tanto quería o con ese chico que usted tanto deseaba, viene cómo mantener el matrimonio. Y es precisamente lo que hacemos los consultores políticos. Llevamos todo este proceso de enamoramiento, propuestas, voto o matrimonio, y entonces cómo manejar esa gobernanza desde la institución que usted le toque dirigir. Y para eso estamos los consultores. No es caro. Hay muchos proyectos que pueden hacerse con un consultor a largo plazo. Hay muchas formas de pagar, porque aquí en República Dominicana todavía tenemos el tabú de que es un proyecto caro, que hay que pagarle mucho a los consultores. Hay muchos acuerdos, como todo negocio, que se pueden hacer durante el proceso y para después del proceso. Hay pagos a corto, mediano y largo plazo y acuerdos a largo plazo. Así que use los servicios de los consultores políticos, que ya la profesionalización de la política es necesaria y para eso estamos. Amel Richardson en todas las plataformas sociales, y también puede comunicarse a nuestro teléfono 809-554-3534 y al 809-383-0039. Señores, pues de esta forma ya ustedes saben, felicitar, y qué bueno que uno de los nuestros de República Dominicana ha logrado el éxito como el marketing político y consultor. De verdad, muchísimas gracias, Mel, y nosotros nos veremos en la próxima semana.